Hola, buenas tardes. Aquí estamos otra vez con el Sipecotrepa. En este caso vamos a digitalizar un fichero gráfico que es una trepa de un inglés. Aquí la tenemos. Vamos a ver las líneas que nos ha digitalizado. ¿Lo veis? Hacemos un marco, seleccionamos todo y las borramos. Colocamos otra vez la imagen digitalizada y vamos a empezar poniendo los ejes de simetría. Este sería el eje principal. Hacemos también el eje de la lengua. Y aquí colocaremos otro eje para hacer el tirantillo, aunque el programa, como veremos más adelante, lo puede crear automáticamente. Movemos los ejes, si es necesario, para que se ajusten más a la forma de la trepa. Y empezamos ya a digitalizar por la parte del montado de la parte de fuera. Trabajar con la trepa ya con el margen de montado pues ya tiene unas ventajas porque ya se lo hemos dado conforme nosotros estamos habituados. Hacemos clic botón derecho, digitalizamos también la línea del talón, luego haremos un zoom y modificaremos un poco los puntos para que se adapte mejor al contorno. ¿Veis? Aquí yo estoy habituado a hacer las líneas de izquierda a derecha y al hacerlo al revés pues siempre me cuesta un poco más. Eso ya son costumbres de cada uno. Digitalizamos también la lengua. Como veis, el proceso es bastante rápido y permite luego posteriores correcciones. Hacemos la línea de la puntera. Conviene que los nodos que pongamos sean los justos. No conviene tampoco poner muy pocos nodos, pero tampoco es conveniente que tengamos toda la línea llena de nodos. Más o menos a 1,5 cm, 2 centímetros, dependiendo también de la curva. Vale. Hacemos también la pieza de adorno central que tapa la unión de las dos carrilleras. Y aprovechamos también, ya que tenemos la trepa, para dibujar la separación de la sudadera. Ahora vamos a proceder a corregir algunos puntos para suavizar línea y al mismo tiempo ajustarla más a la trepa. Podemos utilizar las teclas numéricas, flecha arriba, flecha abajo, o coger la mano, que muchas veces es más práctico, porque así controlamos más el movimiento de la pantalla. Como veis, vamos haciendo al mismo tiempo que ajustamos sobre la trepa. También procuramos que la línea tenga una estética y una curvatura aceptable. Posteriormente, cuando quitemos la trepa escaneada, repasaremos líneas y veremos si en algún sitio conviene redondear, suavizar o al revés, hacer algún pico más acentuado. En este caso vamos a variar un poco también las líneas de la pala. En esta trepa, como veis, las líneas están ranuradas para el sacado de piezas manual. Es mucho más fácil trazar líneas sobre una línea de dibujo. No hace falta que estén ranuradas. Así tenemos que ir adaptando
a una parte de la ranura para que conserven un poco la identidad que tiene el modelo. ¿Veis? Aquí hay unos puntos que hay que ajustar un poco más. Más o menos, ahí está. Aquí vamos a hacer una línea que nos va a servir para hacer los pinchazos. Para ello procedemos a crear una línea manual sobre la línea que tenemos dibujada. Y en esta línea podemos poner los puntos en modo de pinchazos, que serán por donde pasarán los cordones. Veremos que esto luego lo podemos automatizar para que la distancia entre puntos sea más perfecta. Vamos a dibujar un poco la línea de la diferencia de la parte de dentro y luego haremos un alargamiento de línea. Quitamos para ello la trepa digitalizada y alargamos con línea. Ahí. Cuando vemos que se adapta hasta el final, es el momento de soltar. Ahí hacemos lo mismo. Conviene que antes de soltar veamos que llega hasta el último nodo. Y ahora por último redondeamos y suavizamos líneas. Prácticamente ya tenemos todas las líneas de la trepa. Vamos a añadir una capa. A esta capa le vamos a poner el nombre de trepa. Le vamos a poner un color azul y aceptamos. Nos colocamos en esa capa y vamos haciendo clic con el botón izquierdo sobre las líneas. De esa manera todas estas líneas están pasando a la capa trepa. Los ejes también es importante que los pasemos a esta capa. Haciendo clic en los nodos y seleccionando uno a uno los pinchazos. ¿Veis? Aquí me he dado cuenta de que no había dibujado la línea del tirantillo. Hacemos un zoom y dibujamos con la línea curva por las líneas marcadas en la trepa. Este tirantillo luego habrá que sacarlo de piezas entero. Ya veremos que es muy fácil. Corregimos un poco las líneas. A veces es difícil ver los nodos dependiendo del color de la trepa que tengamos escaneada. ¿Veis? Aquí más o menos tiene unas líneas bastante aceptables. Ahora es el momento de guardarlo. Conviene que vayamos guardando de vez en cuando por si en algún momento dado surge un problema, el programa se cuelga y perdemos el trabajo. Y también conviene, como veis ahora, hacer las ventanas del tamaño más adecuado para que podamos tener las piezas también visibles. Empezamos dando los márgenes. Como veis, margen de doblado y entre, margen de doblado, y aquí vamos a dar un margen de entre en la pala. Ahí lo tenemos. A la lengua le vamos a dar un margen no predefinido de 10 milímetros para que no se superponga al entre de 8 y haga ahí un poco de escalón. De esa manera los bultos ocasionados por las piezas se reparten mejor. Empezamos ya sacando la puntera, desactivamos el eje, marcamos parte exterior
Vamos a añadirle el Yankee y el pico central, manteniendo la tecla control y pinchando sobre el eje. Ya tendríamos la punta. Vamos a hacer ahora lo que es la pala. Para eso marcamos también el eje, hacemos la parte interior y, como veis ahora, la parte exterior. Vamos a añadirle también las ranuras, que como veis he hecho un eje rojo para que me haga en las dos partes la ranura. Hacemos también el Yankee y ya lo tenemos. ¿Veis? Ahí se me ha quedado en Yankee, lo borraré. Vamos a hacer ahora la lengua. Vamos a hacer también los cuartos, los talones, que como veréis irán a 4 el par, por lo que simplemente sacando uno lo tendremos. Vamos a ver cómo se comporta la línea que hemos hecho de división de la pala con los talones, para ver cómo repercute en la forma del talón. ¿Veis? Ahí se queda un pico hacia arriba. Ese pico en la pala quedaba bien, pero en los talones hay que añadirle ahí un poco para que no nos haga ese pico. Entonces, para eso vamos a hacer un giro sobre esa línea. Seleccionamos el eje, seleccionamos la línea y seleccionamos también el punto de giro. Y ahora ya es el momento de seleccionar qué líneas queremos girar y giramos. Vamos a girar de momento unos 3-4 milímetros. Rehacemos la línea. Como veis, esta era la original y esta es la nueva, simbolizada con el color rojo. Con el verde hacemos la unión entre las dos líneas. Y ahí vemos lo poco que se ha alargado en la zona de unión de la pala con los talones. Vamos a sacar ya de piezas el talón. Marcamos el contorno y ahí lo tendríamos. Ahora vamos a añadir las ranuras interiores y la del talón. Vamos a añadir también la línea de los pinchazos que hemos hecho. ¿Veis? Esto sería en modo de ver cartón y modo de ver piel. Esta línea la convertimos a picados 4, que es una herramienta que yo tengo hecha. Vamos a ver cómo se modifica para que me haga también los extremos. ¿Veis? Ahora se aplican ya los cambios. Como veis, me ha adaptado los pinchazos a la misma distancia. En principio la pieza ya está terminada. Ahora, cuando saquemos la lengua, veremos si es suficiente el giro que le hemos hecho o habría que haberle girado un poco más. Vamos a borrar ya las simetrías que hemos hecho. Y ahora es el momento ya de crear la pieza de la lengua. Para ello activamos el eje rojo, la lengua va toda al canto y acordaros que le hemos dado un margen de 10. Esta sería nuestra lengua. Como veis, ahí queda un poco de pico hacia arriba. Por lo tanto, convendría entrar en giro de elementos y girar un poco más esa línea. ¿Veis? Ahí ha quedado más recta, una curva más suave. Y por supuesto el talón también se habrá modificado. Vamos a crear ahora el talón. En despliegue de elementos tenemos la opción de crear el eje automáticamente, como veis. Y ahora podríamos directamente desplegarlos. Conviene que nos hayamos creado una capa nueva que le hayamos puesto de nombre tirantillo, y sobre esta capa es donde vamos a hacer el despliegue de los elementos. Lo sacamos de piezas
Ahí lo tenemos. ¿Veis? Y ahora por último le marcamos un pico central para indicar que es el centro del talón en la parte de abajo del montado. Esta capa ya la podríamos ocultar para que no nos molesten sus líneas. ¿Veis? Ahí está. Vamos a empezar también con el forro. Vamos a márgenes y le vamos a quitar 5 milímetros desde la punta hasta la parte trasera. Como veis, en la punta no le quitamos nada y va aumentando hasta los 5 en el talón. Le damos también el entre de la sudadera y ahora le vamos a dar recortado por la parte superior de 8 milímetros. Sobre esta zona luego vamos a construir un eje central para hacer la sudadera. Entonces convendría que le demos un margen no predefinido de 2, 0, 0 y 5, 0, 0. Como veis, ahora le aplicamos el margen y este margen nos puede servir de guía para colocar correctamente el eje central de la sudadera. Y ya lo tenemos, ya tenemos todas las piezas necesarias. Aquí, en esta zona de unión, vamos a crear una línea a mano para que vaya menguando el margen del recortado para que se meta por debajo de la unión de la pala. Como veis, vamos a retocar un poco los puntos que he creado para que esta unión sea más correcta. Luego, a la hora de sacar la pieza, tendremos que acordarnos de que ahí la línea cambia. Una vez que tenemos esto, nos va a servir de guía también para hacer una línea diferente que nos permita hacer una poca de separación para crear la pinceta. Esta separación vendría bien sobre todo si vamos a hacer un cortado manual. Ahí la tenemos. Y empezamos ya a sacar de piezas la pala. Seleccionamos el eje de la parte interior, vamos marcando zona de recortado, línea de la sudadera, montado de la parte interior del forro, desactivamos el eje, parte exterior del forro, sudadera, recortado, y ahora veis, aquí cambiamos a la línea nueva que hemos hecho y a la línea superior que acabamos de hacer también. Y ya tendríamos el forro de la pala. Añadimos los figurados, tanto de la parte exterior como de la parte interior, activando el eje. Veis ahí hace un cruce, que lo que haremos ahora será, con las herramientas, partirlas. Activamos también el yankee y el pico central. Y ahora en herramientas vamos a mover, veis cómo se comportaría con el cartón, y en piel. Vamos a mover un poco las líneas, sobre todo el de la parte interior que se cruza. Ahí quedaría bien. Y ahora vamos a subir también un poco, ahí, para que no llegue tan abajo. Pues esta pieza ya la tendríamos terminada. Ahora vamos a sacar, tenemos para sacar la sudadera y la pinceta. Empezamos con la sudadera, marcamos el contorno. Como veis la he hecho parte primero de fuera, parte primero de dentro, o al revés. Y vamos añadiendo los ejes de simetría, que como veis esta vez sí que los he hecho doble. Y le añadimos también la línea de figurado donde vamos a colocar el corte. Lo convertimos a corte y le decimos mover. ¿Veis? Empieza donde se cruza con el eje central, donde pondremos además un pinchazo. Este pinchazo lo añadimos también como interior y ahí lo tendríamos.
Ahí tendríamos la colocación, la vista de patrón. Vamos a hacerle también el pico central de la parte superior de la sudadera y veis cómo se comporta de una manera y de otra. Bueno, pues vamos a hacer ya la pinceta de forro. Antes de eso veo que le falta el margen del entre. Vamos a darle 8 milímetros. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Empezamos ya a marcar líneas. Parte de dentro y empezamos también por la parte de fuera. ¿Veis? He seleccionado el eje para decir que es el reflejo. Ahí lo tenemos. Acordaros de marcar la línea que creamos a mano. Y ahora ya le añadimos los interiores. Vamos a activar el eje también para marcarle el contorno de la parte superior de la carrillera. Ahí lo tenemos. Le hacemos también el yankee. Vemos cómo se porta en cartón y en piel. Y ahora en herramientas movemos también un poco las líneas de los figurados para que no queden tan a ras, tan al canto de los patrones. ¿Veis? Ahí, por ejemplo, podríamos subir. Vale, pues muy bien. Ahí se nos queda bastante centradas las ranuras. Vamos a modificar un poco estas líneas para suavizarlas. Ahí está. Pues vamos a crearnos ahora una capa nueva sobre la que vamos a hacer el refuerzo, el Cuerson. Le ponemos refuerzo, le vamos a poner un color, por ejemplo el rojo, y ahora sobre esta capa vamos a hacer un margen, en márgenes no predefinido, de 1,5 para meternos un poco hacia adentro en la parte superior de los talones por el grosor de la piel. Dibujamos ahora la línea sobre la que vamos a dibujar también el refuerzo. Ahí lo tenemos. Modificamos si es necesario. Y ya tenemos todas las líneas que componen el refuerzo. Ahora sería cuestión de ir repasando línea por línea. A esta sí que le vamos a dar los 8 milímetros. Aquí tenemos la pieza que, como veis, es muy sencilla. Y ya tenemos prácticamente todas las piezas. Lo único que nos faltaría sería hacer la pieza de adorno. Elegimos el eje, activamos línea. ¿Lo veis? Aquí la tenemos. A esta línea vamos a añadirle un pequeño figurado, que es por donde viene la pala. Y en herramientas vamos a mover un poco para que no se queden tan grandes. Ahí está bien. Muy bien. Como veis, he desactivado la capa del refuerzo. Prácticamente están todas. Vamos a ir ya dándole los datos de escalado. Vemos la talla, vemos el rango también de tallas, por ejemplo del 36 hasta el 42. Vemos que tenemos desactivados los medios y los cuartos y ponemos una medida de largo que ahora, al tomar las medidas reales, cambiarán. Medimos el largo de la trepa y medimos el ancho, descontando, como veis, el margen de montado. Aquí ya me ha tomado las medidas correctas y ahora ya podría escalar.
¿Veis? Ya se está escalando adecuadamente. Este modelo no lleva prácticamente ningún modificador de escalado. Lo podemos ver tanto en modo piel como en modo cartón. ¿Veis aquí? Estamos viendo las ranuras partidas, lo cual me indica que es modo cartón. Aquí he visto que me faltan unas líneas de figurado para colocar la lengua. Entonces le añadimos las líneas de figurado y ahora vamos a moverlas un poco para dejarlas un poco más pequeñas. Ahí. Una pequeña ranura, como veis, en la parte superior de los talones. Y aquí vamos a marcar también un centro. Para ello alargamos un poco los ejes y sobre estos ejes vamos a dibujar una línea que nos va a servir para colocar la ranura. Podríamos empezar a dibujarla por aquí, desde aquí hacia arriba, y luego ir moviendo. Tener en cuenta que tiene que quedar por encima del entre de la pala, para que se vea un poco. Como veis, ahí está. Ahora vamos a añadirla como interior. Aquí se nos confunde con el eje central, como veis. Aquí sí que la vemos. La seleccionamos. Ahí está. Y ahora, si hacemos clic en modo cartón, vemos que la tenemos ya la ranura hecha. Vamos a hacerle a la puntera una línea de festones. Como veis, con el botón clic izquierdo presionado, vamos marcando la zona que queremos que tenga el clic. Si hacemos un clic solo, nos lo daría todo alrededor de la pieza. Ahora vamos a hacer una línea de unos 15 milímetros por dentro de la puntera, de 3,5, y esta línea sobre esa línea es donde vamos a hacer una línea de picado. Entonces lo primero que hacemos es activamos el eje doble, y sobre esta línea le añadimos como interior. En principio, como veis, la convierte a ranura, pero ahora vamos a herramientas y le decimos picados, que es una herramienta que yo tenía creada aquí, ¿la veis? Es un 2x1, más sencillo, pero que queda bastante vistoso. ¿Veis? El escalado ya funciona correctamente. Vamos a hacer la gestión ya de las piezas. Vamos poniendo el nombre y el material. Y en caso de que alguna pieza vaya a más de 2 el par, pues también lo indicamos. Esto nos va a servir mucho para hacer la ficha técnica. Entonces la ficha técnica la hace por tipos de pieles y además también por cantidad de piezas. Si lo mandásemos a una unidad de corte, pues también nos serviría para saber cuántas piezas tienen que ir cortadas de cada una de ellas, tanto si es piel como si es cartón. Aquí ponemos refuerzo, Querson. ¿Veis? Esta pieza va a 4 el par y los talones, como veis, también le hemos puesto 4 el par. Podemos ver una previsualización de los colores de las calidades que le hemos establecido. Lo hemos dejado todo en primera. Y ahora vamos a pasar a poner los textos. En este caso podemos poner festoneado y picado.
Lo colocamos más o menos y lo orientamos con arreglo al canto. Por ejemplo, en la parte de aquí, en la parte de fuera. Ahí. Le ponemos también que esto es el nombre de la pieza, la puntera. Aquí vamos a colocar también entre y doblado. Ahí. En el talón vamos a colocar también doblado y entre. Ponemos también, por ejemplo, que va a 4 el par. Estos serían los pinchazos. Y otro predefinido que ponga 4 el par. Aquí también ponemos costura en la zona trasera. En la lengua pues va todo al canto. El tirantillo pues le ponemos al canto y arriba va doblado. ¿Veis? El doblado queda un poco grande. Podemos darle a editar texto. Le bajamos un poco el tamaño de la fuente y ahora si queremos moverlo le decimos mover y lo centramos. Aquí vamos a poner forro. Aquí hacemos lo mismo y aquí ponemos también la palabra corte. Aquí vamos a poner también forro y aquí pondremos refuerzo o querson y también 4 el par. En la piececita esta también podemos poner al canto y ya tenemos todas las piezas ya. Podemos hacer un apilamiento para ver cómo unen, para comprobar que van uniendo perfectamente. Y ahora ya es el momento ya de terminar haciendo una previsualización de la ficha técnica. Como veis, tenemos una página en la que tiene la trepa, las piezas, y si vamos a la página segunda tenemos la distribución de materiales. Bueno, pues nada, hasta aquí este tutorial. Espero que os haya gustado. Hasta luego.